Buenas tardes, bienvenidos a nuestro último módulo de la materia Pedagogía del Arte. Como habíamos estado viendo en los módulos anteriores, vimos la importancia de la educación artística en relación con el currículum, con la currícula escolar y su relación también con el documento de la OCDE que vimos la semana pasada, cómo se relacionan la educación, las diferentes disciplinas de la educación artística, teatro, danza, artes visuales, etcétera, con las distintas materias y cómo aportan precisamente para su desarrollo y crecimiento. Entonces, en esta ocasión no nos queda más que plantearnos buscar estrategias donde precisamente podamos desarrollar esta relación con el resto del currículum y también hay que en este sentido considerar el nivel de estudios de nuestra audiencia, así como su entorno socioeconómico y cultural. No es lo mismo implementar esto en una escuela rural, porque su entorno socioeconómico y cultural es distinto, por ejemplo, a un centro urbano. Y dentro del mismo centro urbano existen también diferencias tanto socioeconómicas como culturales. Claro que esto no debe ser considerado como una diferencia o una discriminación, vamos a decir, entre distintos grupos o que se llegue a pensar que lo que se pretende es dividir o hacer hincapié en diferencias de tipo, sobre todo cuando se trata de tipo socioeconómico, ¿verdad? No se trata de eso, sino que hay que tomar en cuenta también los tipos de recursos con los que se pueden contar eh, y entonces en ese sentido los centros educativos pues difieren muchas veces eh, con los recursos económicos. No nos llevemos, no nos vayamos tampoco con la idea, por ejemplo, de que pues si es escuela de gobierno, pues los recursos económicos son menores que los de una escuela privada. Suele suceder, pero no siempre es así. Recordemos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en Puebla tenemos el caso de los centros escolares que con respecto a una escuela primaria o secundaria distinta o nada más la pura escuela secundaria no tiene los mismos recursos. Los centros escolares son escuelas de gobierno, obviamente, pero tienen unos recursos mayores que los de muchas otras escuelas. Dentro de las escuelas rurales también hay diferencias en lo que se refiere a los recursos y sobre todo en las escuelas rurales eh, las diferencias culturales son grandes, sobre todo cuando se trata de escuelas rurales que están insertadas en grupos o sí, grupos indígenas que recordemos que los grupos indígenas no son homogéneos y no es lo mismo las tradiciones culturales de un grupo indígena de origen náhuatl, por ejemplo, a uno de origen mixteco o de origen maya. Entonces hay que tomar también en cuenta todas esas cosas. Tenemos que romper en ese sentido algunos paradigmas y vicios que se tienen con respecto a la impartición de las materias artísticas, comenzando por convencernos como docentes que la educación artística es muy importante y es una herramienta que no solo permite fomentar creatividad y expresión, sino también soporte a las materias consideradas más importantes y también como parte esencial de la formación académica y humanista. En ese sentido, tenemos que convencernos, en primer lugar, que la educación artística, ya lo habíamos comentado antes, no tiene como objetivo buscar
artistas o generar la vocación artística en el estudiante. Eso se da, pero no es el objetivo de la educación artística. El objetivo de la educación artística es, y vuelvo a insistir, en servir de soporte para las otras materias y también, así como fomentar creatividad y también como parte de la formación integral humanista del estudiante, como veremos en el próximo semestre en una materia que se llama precisamente Educación en el Arte. Vivimos en un mundo cada vez más complicado, estamos en tiempo de crisis, eh, crisis de valores, crisis económica, crisis política. Lo vemos constantemente en las noticias, no solamente en nuestro país con la situación en la que estamos viviendo, sino también a nivel mundial. Estamos en un momento donde pareciera que los extremismos de todos los colores, porque aquí habría que decir que el extremismo no solamente es de un grupo religioso o político, sino lo encontramos en todos lados, tanto en la visión de izquierdas o de derechas, en fin, extremismos religiosos, extremismos incluso morales. Y incluso en aquellos movimientos que se consideran progresistas, también encontramos extremismos, también encontramos esta situación. Entonces, es necesario, necesitamos personas con valores y pensamiento analítico y crítico. Y entonces, precisamente la educación artística va a ser una herramienta que permita estos valores, este pensamiento, que pueda contrarrestar los efectos negativos de esta cultura, de una cultura que cada vez es más consumista, violenta e individualista. Bien, entonces, en este sentido, nosotros en las actividades de esta semana estamos proponiendo un texto que, que se nos hace interesante. Es un texto que hace la organización Save the Children, que es Pedagogía desde el Arte, un manual de introducción. En este manual de introducción, lo que vamos a encontrar es este marco de referencia que nos va a permitir saber cómo es esto, cómo es esta situación de la pedagogía desde el arte, ya de manera concreta. Y acá nos dan ejemplos. Este texto está visto desde tomando en cuenta México, ¿sí? Es una cosa muy importante. El texto es de, a ver, déjenme ver de qué año, no nos dice de qué año es. A ver si más atrás nos dice, no, aquí no nos dice, sí, 2009, o sea, no tiene mucho en realidad. Y entonces acá en este texto nos da ejemplos o precisamente para realizar actividades, guía las características a trabajar desde el arte. Entonces acá nos da ejemplos de un taller, que este ejemplo se puede aplicar a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, educación visual y plástica, educación musical, verbal constructiva, cinética, y acá nos dice
dibujo, escultura, cerámica, grabado, fotografía, música, danza, teatro, ¿verdad? Cómo se realiza, cómo se participa, cómo se presenta, cuáles son las recomendaciones, en fin. Y aquí por técnicas, ¿no? Lo que ya vimos lo que veíamos en esta página, precisamente las técnicas que se utilizan. ¿Dónde estás? Ya me las robaron. Acá estas. ¿Sí? Eh, Obviamente son ejemplos que nos pueden servir para nosotros proponer técnicas o temas que se puedan hacer precisamente desde el arte. Estos son los resultados que están los resultados que se esperan y están los resultados efectivos, es decir, los resultados que que hay que tomar en cuenta qué es lo que se realiza, si se cumplieron o no dicha finalidad, ¿no? Entonces acá vienen testimonios de niños, algunos testimonios, ¿verdad? Sería interesante leer, en fin. Precisamente en nuestra evaluación, vamos a ver la cuestión de nuestra evaluación. Nuestra evaluación de esta semana, con la que vamos a cerrar la materia, lo vamos a ocupar tomando en cuenta lo que hemos visto y lo que aprendieron en metodología de la enseñanza. Ustedes van a proponer una estrategia con las siguientes características. Tienen que elegir uno de los siguientes temas: artes plásticas, teatro, danza. Más bien sería técnicas, no temas, ¿verdad? Artes plásticas, teatro, danza. Elegir un nivel educativo, educación primaria, secundaria. Elegir un tema. Acá se proponen temas de tipo social, político, derechos humanos, pero también pueden ser temas, por ejemplo, matemáticas, español, historia, tomando en cuenta lo que vieron en el documento del AUDE. Tienen que realizar un objetivo, tienen que tener un contenido, indicar los materiales, indicar las herramientas, las actividades a realizar, las expectativas y la forma de evaluación. Todo esto lo van a hacer basándose precisamente en el documento que vemos de Save the Children, ¿sí? Pedagogía desde el arte. Hay una actividad de la semana, la actividad de la semana, que es leer y estudiar este texto, pero la evaluación, vamos a utilizar este manual precisamente para realizar nuestra propuesta. Tal vez algunos ya tengan experiencia dando clases, realizando cursos precisamente para niños o jóvenes, pero quizás otros no. Entonces hay que considerar estas cosas. Con respecto, hay una parte importante que hay que también considerar, que es qué tipo de vocabulario voy a utilizar. Entonces, en este tipo de vocabulario vamos a buscar algo que se llama taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es una forma de jerarquizar procesos utilizando algunos verbos importantes para no estar siempre repitiendo lo mismo. Si vemos aquí, por ejemplo, en esta tabla, que se ve muy fea, vamos a ver si ustedes ponen taxonomía de Bloom y van a encontrar varias herramientas en ese sentido. Aquí está.
Entonces, acá nos indican qué procesos queremos realizar, ¿no? Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar. ¿Qué significa recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear? Y palabras claves, ¿no? El alumno, por ejemplo, si ustedes checan aquí en el texto de acá de pedagogía, dice, a ver, vamos a ver, eh, se presentarán, compartirán, reflexionarán, ¿sí? Y luego metas, que reconocer, aportar, expresar, encontrar. Se fijan que no están usando los mismos verbos. Y, trabajar, reconocer, abandonar, otra vez trabajar, encontrar, y reconocer, intervenir, y luego aprovechar, escuchar, firmar. Todos estos verbos tienen que ver con lo que estamos buscando, ¿sí? Y luego acá en los resultados, que desarrollar, estar, ser más, tendrán, expresar, tolerar, relacionarse, enriquecer. Precisamente eh, es precisamente lo que vemos. Ay, perdón, ¿dónde estás? Ya me lo robaron. Acá estás, a ver. Tenía yo. ¿Dónde quedó? Ya me lo robaron, a ver, espérenme un poco. Ahora no quiere. Ahí está. Entonces, acá están precisamente los verbos, lo que se busca y qué tipos de verbos usar tomando en cuenta, o qué tipos de acciones, qué tipo de resultados, qué tipo de preguntas, ¿sí? Que esto, creo yo, espero que lo hayan visto en metodología de la enseñanza. Ahora, alguien, ay, es que esto es del gobierno de Canarias. Bueno, pues entonces hay otras tablas, no son las únicas. Estamos en México, bueno, hay otras tablas, ¿sí? Pueden utilizar la que más consideren que sea la más apropiada para lo que van a usar, para realizar precisamente las frases que ustedes necesitan para proponer precisamente el objetivo, actividades, expectativas. ¿Sí? Bueno, pues entonces, pues no me queda más que agradecerles su atención, agradecerles su trabajo, y pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego.